Bueno, aquí estamos, por quinto año, así que gracias por el aguante. Le contaba a Victorio Paulón que ha sido un espacio muy importante para el debate de ideas, para la discusión, pero también un territorio muy amigo, sobre todo hace 2 años atrás. Ahora podemos decir que ha habido avances. De todas maneras, creo que siempre el Solar SADOP, el Solar de Mayo y el Solar de las Artes son espacios donde podemos reencontrarnos. Y lo importante es esto, ¿no? Estar juntos. Pero no solamente para compartir una buena cerveza, un buen vino, una rica pizza, sino también para conversar de estas ideas que nos permitan a nosotros encontrar, sobre todo en este contexto, Victorio, esa esperanza de la que hablaba Cristina, ¿no? Esto de mirar para adelante y ver cómo podemos seguir avanzando, resistiendo y avanzando a la vez. Es para nosotros muy importante escucharte, dialogar con vos porque tenés una historia en el sindicalismo, participaste en lo que fue el Villazo, en Villa Constitución y bueno, hombre, fue la huelga más larga, la última huelga más larga y allí se dieron algunas cuestiones que me gustaría que conversemos. Pero bueno, bienvenido y sé que vos también querés agradecer y saludar. Sí, bueno, antes que nada agradecer a los compañeros de SADOP por esta iniciativa, la verdad creativa, algo que me contaste vos del ciclo que vienen haciendo y que vamos a ser testigos de la causa de Coronda, bueno, un lugar donde se mezcla la historia, el presente, las esperanzas hacia el futuro, donde vamos a tratar de ordenar un poco las ideas, pero fundamentalmente de disfrutar, de aprovechar lo que son los encuentros con los compañeros en tiempos de resistencia. Esto que fue el duro aprendizaje de la cárcel, que bueno, que nos hermanó para siempre. Esto que estamos viviendo estos días aquí tiene que ver con eso. Tiene que ver con una experiencia colectiva, con mucho aguante recíproco, yo creo que todos lo fuimos haciendo hombres colectivamente, no desde el punto de vista del individualismo, sino desde el punto de vista de la construcción colectiva. Así que, sinceramente, no es formalismo, agradecerles que después de haber visto los personajes que han pasado, bueno, esta distinción de poder estar compartiendo con ustedes. Bueno, Victorio, me parece que estás más que a la altura de todo lo que viste, de quienes habían participado en este ciclo. Y creo que lo charlamos con vos, lo charlamos también con algunos amigos del Periscopio, del colectivo, los expresos de Coronda, que nos contaban, cuando estaba por iniciarse el juicio, este es el contexto en el que vamos a conversar también, ¿no? Lo del juicio. Mañana vos vas a estar declarando como testigo. Lo importante que fue continuar todo esto, que empezó de manera testimonial, elaborando un libro en conjunto para que las historias se conocieran, no se perdieran, y que ahora se concreta en un juicio oral y público, algo que a muchos de ustedes los ha conmovido por esto, ¿no? Por lo de no haber bajado las banderas, no haber bajado los brazos. Así que, ¿qué te parece si brindamos? Brindamos por esto. Salud, compañeros. Pegado. Acá no se olvide nadie, carajo. Muy bien. Bueno, y seguramente lo que vos vas a contar mañana, lo que vas a decir en el juicio, tiene mucho que ver con tu trayectoria en lo que fue el Villazo. Vos empezaste a militar en los 70 y en Villa Constitución hubo allí por el finales del 74 y el 75, pero venía de antes, una lucha muy importante, que algunos catalogan, porque fue una lucha reprimida ferozmente,
como el preámbulo de lo que vendría luego. Sí, fue el preámbulo de varias cosas. Primero fue casi un globo ensayo del terrorismo de Estado expandido a lo largo y lo ancho del país. Tucumán, Villa Constitución, fueron los primeros casos donde se instalaron los primeros campos de concentración. Y después por el grado de legitimidad que tuvo en la gente. Villa tenía 28.000 habitantes, 7.000 trabajadores metalúrgicos, no eran todos de Villa. Había gente que vivía en Villa, trabajaba en San Nicolás, en Somisa, en otra fábrica. Había compañeros que vivían en Rosario y todos los pueblos de alrededor y que trabajaban en Villa, pero esa era la proporción. Una ciudad con muy poca zona rural, algunas pocas quintas, y la economía de Villa se movía alrededor de la masa salarial de los trabajadores metalúrgicos. Y muchos de los comerciantes, sectores medios, habían pasado por la fábrica, es decir, que había una relación sociológica, intrínseca muy fuerte, que hizo que a lo largo de la historia en Villa las huelgas se bancaran con la solidaridad de los quinteros de la zona y con la pesca. Villa, San Nicolás, Campana, toda esa zona donde están las tres grandes siderúrgicas, tienen el Paraná y las islas del frente, así que es muy frecuente los compañeros en el momento del Franco Largo de irse a pescar a la isla, se la pesca, y además el origen de la formación de la clase obrera, los campesinos de la zona, lugar donde se había hecho la reforma agraria, el grito de corta, eran pequeñas chacras. Los gringos solían tener muchos hijos, por lo tanto uno quedaba en el campo y los demás salían a buscar laburo. El segundo aporte importante fueron los entrerrianos. En esa generación del 60 al 70 era muy alto el porcentaje de inmigración de entrerrianos que cruzaban el río y venían a trabajar a la industria. Que además era una etapa de buenos salarios en las grandes fábricas y de muy poca experiencia sindical. Estaban afiliados al sindicato, la UOM en el caso de Villa no le daba mucha bola, tenía concentrado el desarrollo de la estructura en San Nicolás y en Rosario, era casi un sándwich. Y permanentemente intervenido, o sea que estalló el conflicto por una cuestión de democracia sindical y de poder elegir autoridades locales. Por supuesto, en el contexto de lo que venía pasando en el país, signado por dos cuestiones muy importantes: el retroceso de la dictadura de María Levi Conaluce, la apertura democrática y el retorno de Perón. Estamos hablando de una zona donde estaba instalada Asindar, Medford, Marathon, ¿y vos estabas? En Bilber, que era nosotros decíamos una pequeña fábrica, 180 trabajadores. Ahora sería enorme. Claro, en ese momento fabricaban toda la línea de frío que se exportaba a Cuba. En tiempos de pleno empleo, buenos salarios, y bueno, la crisis estalla precisamente porque no daban elecciones, dado que unos años antes la Comisión Interna de Asindar, que estaba conducida por un compañero de vanguardia comunista, se había formado en oposición a la intervención del sindicato. Por lo tanto, cuando se eligió esa comisión interna, llamaron por teléfono a la UON y dijeron: hay 7 bonches en la comisión interna de Asindar. A partir de ese momento, la decisión fue no dar elecciones en Villa Constitución, sí en todas las otras seccionales del país, y a partir de ese reclamo, bueno, expulsan a los delegados más visibles, viene la toma de fábrica muy fuerte, con rehenes, y en ese contexto, en el marzo del 74, se termina negociando elecciones a 9 meses, pero ya un grado de deterioro importante, con la AAA amenazando, funcionando, con activistas que empezaron a aparecer asesinados todos los días, con un nivel de enfrentamiento de la época muy concentrado también en ese sector del cordón industrial.
Estamos hablando de la lista marrón, la que triunfa y la que le disputa poder a Lorenzo Miguel. En realidad disputaba el poder local. Lo que estaba en discusión, sin nosotros no lo teníamos muy claro, era el modelo sindical. Un modelo sindical diferente, más democrático, más respetando la voluntad de la gente, y una UOM que era, si el sindicalismo era una religión, eso era la catedral, digamos. Era el modelo. El convenio de la UOM era el que esperaban todos los sindicatos porque era el punto de referencia. Muy breve en el tiempo, porque entre la toma de fábrica en el año 74, el proceso electoral, la asunción de las nuevas autoridades, están en el mes de noviembre, y en el mes de marzo tenemos ya esa intervención que nunca más se repitió. Una intervención a un sindicato que implicó la ocupación militar de una ciudad. 3.000, 4.000 efectivos, de esto se hablaba. Sí, sí. En la caravana no estaba la autopista, estaba la ruta vieja. La caravana era casi 2 kilómetros, con cargo de asalto, patrullero, auto de civil, gendarmería, prefectura, federal, CNU, CDO, todas las siglas de la derecha peronista, y a la casa de los delegados del gobierno metalúrgico. Y de paso, como estábamos en época paritaria, estamos a un mes y medio del Rodrigazo, los delegados paritarios del cordón industrial denunciados por la burocracia sindical. Entonces tuvimos detenidos los delegados de Massey Ferguson, de John Deere, las abogadas de la UOM, lógicamente también tocó pasar varios años en la cárcel. Y Villa tiene la característica de que es una experiencia que después se reedita, vuelve, a diferencia del Cistrac-Cistran, del Esmata de Córdoba, entonces lo que era de alguna manera el modelo sindical que iluminó a esa vanguardia tardía, porque aquello pasó en el 68, 69 y esto en el 74. En el 82, antes que termine la dictadura militar, vuelve, en el contexto de un paro de la CGT, que la intervención había mandado a trabajar a la gente, vuelve Piccinini, que había salido en libertad hacia menos de un año, con 4 compañeros, para los colectivos, hace una asamblea, adhieren a la huelga y al poco tiempo se recupera el sindicato. Vos dijiste algo muy importante, que era el apoyo que tenían de los comerciantes, de los que no estaban en la fábrica, pero que sabían que si a ustedes le aumentaban, ellos apoyaban esa lucha, porque el consumo interno les permitía a ellos también un bienestar. Algo que, digamos, que en la práctica es un ejemplo muy local de aquello que también vivimos en estos 12 años. Claro. Con la experiencia de Néstor y de Cristina, ¿no? Sí, sí. Esto de incentivar el consumo y no enfriar la economía. Así es. Además, la solidaridad siempre tiene una base material. Los almaceneros sabían que había que bancar la libreta mientras durara la huelga, porque al final había un aumento y de paso siempre un poquito los precios se retocaban cuando había más poder de compra entre los laburantes. Y mucha de la gente había pasado por la fábrica, o sea que fue una experiencia en ese sentido donde algunos paradigmas de la dictadura no pudieron funcionar. Si había un secuestro en Rosario, en Buenos Aires, bueno, en algo andaría, por algo será, en Villa no era posible, porque todo el mundo conocía a todo el mundo, y además porque había sido una enorme lucha colectiva donde todos se sentían que podían ser la próxima víctima. Y eso a pesar de que hubo 2 personajes siniestros de la dictadura que anduvieron por ahí. Sí, claro. Aníbal Gordon, uno de ellos, ¿no? Sí. Y el otro que ocupaba el directorio de la CINDER, José Martínez de Oros, Alfredo Martínez de Oros. Bueno, ese es el que da los argumentos. Nosotros estamos trabajando en la causa CINDER, que es donde se ve más claramente la complicidad empresaria, la pata civil, la responsabilidad. Martínez de Oros salta del presidente del directorio de CINDER a el superministerio de Economía, porque era
algo más que el ministro de Economía en la dictadura, era el que prácticamente dictó, por lo menos durante el periodo de Videla, diseñó y aplicó la política. Y fue reemplazado por Alcide López Hoffmann. Alcide López Hoffmann fue uno de los primeros militares capacitados en Francia en la escuela de la contrainsurgencia, que es lo que habían desarrollado los franceses antes que los yanquis en Argelia. Por eso yo te decía hoy, el juicio de Coronda, que en general no fue demasiado distinto a lo que pasó en las otras cárceles, pero esa política, lo que fue el terrorismo de Estado con los presos legales, muchas de las cosas que hicieron las habían aprendido en Vietnam y en Argelia, y muchas de las cosas que nos hicieron a nosotros las están repitiendo en Guantánamo, en Abu Ghraib. Es decir, es un mecanismo que se va perfeccionando cada vez más. Por eso es tan importante que, aunque sean los 90 años, estos tipos sean condenados. Otro brindis. Te detienen el 1 de mayo. Te detienen el 1 de mayo. ¿Y te llevan a Coronda? El 12 de mayo. El 12 día fue muy curiosa la detención porque éramos 5 que veníamos en un auto de San Nicolás por caminos de tierra a Villa, lo que llamábamos la ruta Ochinín, era un camino de tierra para sortear las pinzas. Y el compañero que manejaba, hoy está desaparecido, era de Zárate, Campana, no conocía bien la zona. Entonces, en vez de llegar a Villa por adentro, salió en el acceso a Villa, que es la ruta de Chapuy, unos 5 o 6 kilómetros antes de la ciudad, justo acá en una pinza. Se nos detienen, nos llevan a la jefatura y al primero que llevan a declarar es a mí. Y el sumariante, que era la policía provincial, había sido hermano de un supervisor en la cinta. Entonces, bueno, yo me asumí como miembro del comité de lucha, empecé a defender la causa de la huelga, y el tipo termina diciendo: yo trabajé en la fábrica, las huelgas siempre terminan en que los dirigentes arreglan, se van con la plata y la gente la traiciona. Bueno, digo, está bien, va a ser una experiencia diferente. Pero ya tenía todo el escenario, estaba sentado, tenía el cana de 90 kilos atrás, esperando para pegar, y que no se enredó en la discusión política y ahí paró, y no nos hicieron nada, nos llevaron a Rosario y a los 2 o 3 días nos pusieron a disposición del PEC. Hay testigos de esto ahí, lo iba a nombrar antes, pero como no lo veía, quizá Tony, cumplimos 50 años desde el año 68 que te conozco. Tony fue un compañero que acompañó muchísimo la huelga, vivía en Rosario en ese momento junto con otros compañeros más. Yo en realidad fui a trabajar de metalúrgico a Villa Constitución por una decisión política. En aquella época estaba la práctica de la proletarización, la clase obrera como sujeto histórico, que es lo que nos lleva hoy a decir, como lo hemos dicho en el último congreso de la CTA en Mar del Plata, que es necesario que el movimiento obrero reconozca que los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos son parte de su propia historia, como fue la Patagonia, como fue la Forestal, como fue el fusilamiento de José Suárez. Que eso hoy sea posible en Argentina da muestra de un avance gigantesco en la conciencia del movimiento obrero. La compañera dijo hoy en la presentación del movimiento obrero santafesino con satisfacción: yo creo que es una señal histórica lo que está pasando en esta provincia. Y perdonen que por ahí salte de una página a la otra, ¿no? Pero esto lo tengo que decir. Porque hoy no hay ninguna razón, ni política, ni histórica, que impida que el movimiento obrero se vuelva a unificar para enfrentar al poder del enemigo más concentrado
qué es lo que representa el gobierno de Mauricio Macri. No hay ninguna razón. Y por lo tanto yo creo que Santa Fe haya dado ese paso, que no es único. Algo parecido está pasando en Córdoba, en Entre Ríos, en el sur, en muchos lugares, que está dando cuenta de un fenómeno que es, a mí me parece, que tengo memoria histórica, no haberlo visto tan claramente en otro momento, que es la gente a la izquierda de los dirigentes. La gente está para mucho más de lo que los grandes representantes nacionales están dispuestos a hacer. Y en esa contradicción, la unidad por abajo, la unidad en la solidaridad de los conflictos, la unidad en la defensa de los puestos de trabajo, son las cosas que realmente desvelan a este gobierno. Yo creo que después de lo que vivimos en el mes de diciembre, que no lo pudimos discutir todavía, no nos dimos el tiempo para debatir lo que pasó el 14 y el 18 de diciembre, pero que el gobierno salió a reprimir una manifestación masiva. Esto no había pasado nunca en democracia, por lo menos en esa magnitud. Y yo lo escribí hace poco en un artículo, y lo quiero repetir porque lo escuché hace un año de boca de quien era el abogado de la CGT de Córdoba en el momento del Cordobazo y representante del gremio de prensa, que era Lucio Garzón Macera, donde él contaba que 10 días antes del Cordobazo, en el Córdoba Sport, no sé, algo así como un club de barrio, hubo una asamblea de la Renault, de la ICA. 2.500 trabajadores en una asamblea, cayó la policía y los mató a palo. Cobraron como los buenos tiempos, cobraron. Y muchos de los que el día del Cordobazo salieron a movilizarse, salieron a cobrarse la paliza. Y el 14 de diciembre la gente movilizada fue sorprendida. No había correlación entre lo que la gente, la manifestación había hecho y la paliza que le pegó la policía. Y después, por supuesto, los medios enfocaron la vanguardia que hubo con las piedras y demás, pero tenía mucho que ver con lo que había pasado el día 14. Y lo más importante es que la gente no reculó. Pese a la cacería que largaron, los presos, las motos atropellando a los viejos y demás, la gente no reculó. Y yo creo que es algo que el gobierno está mirando con mucha atención. Porque tenían todo apostado al escarmiento. Desde el primer día de Cresta Roja, los empleados públicos de La Plata, desde el primer día la política fue el garrote. Y llegó al punto más alto ahí. Entonces, la reflexión era, ¿qué fue de diferente entre eso y lo que pasó en el Cordobazo? Fue la actitud de los que se manifestaban. Ahora, ¿cuánto más va a soportar este tipo de provocación policial? Teniendo en cuenta el porcentaje de jóvenes, de gente que lo está viviendo por primera vez, que está haciendo su experiencia. Entonces me parece que en un clima de masividad y de resistencia como el que se está mostrando en la calle, el primer conato de estructurar una conducción del conflicto social para mí fue el 21 de febrero en la convocatoria de las 9 de julio, y que falta mucho más. Por lo tanto, en ese contexto, fortalecer organizaciones como el Movimiento Obrero Santafesino, que asuma y conduzca los conflictos, que los pueda llevar adelante, teniendo en cuenta que cuando uno tiene un gobierno de derecha tan explícito, tan dispuesto a llevarse puesto todo, de este lado lo que tiene que prevalecer son las estrategias de resistencia a largo aliento, evitar las derrotas súbitas. Y creo que en ese sentido no han logrado desmovilizar en 2 años. No, es más, yo creo que las movilizaciones van en orden ascendente y el gobierno, su estado de gracia, va en orden decreciente. Me parece que, como se dice en la jerga comúnmente, a Macri le han empezado a entrar las balas. Podríamos hacer un pivoteo entre aquello
tu experiencia, no, pero para que sigas agregando la garganta, porque podemos mucho hablar. Y por ahí viene otro brindis. Digo, no, en este sentido, esta experiencia de Villa Constitución, el desarrollo que luego vos hiciste, participaste de la creación de lo que fue la CTA, es decir, esta resistencia a las políticas neoliberales, tanto antes, en una Villa Constitución con Martínez de Oz, que luego aplica la receta neoliberal que envían los organismos llave en mano, ¿no? Como lo escribiste en un artículo. Y lo de ahora, lo que estás contando, es decir, ¿qué podemos rescatar de aquella experiencia para aplicarlo ahora? Además de lo que dijiste, además de esto de una lucha sostenida, de largo aliento, de proseguir con esta movilización. Vos escribiste en el sitio de Horacio Berbisky que la movilización del 21 había sido un paso adelante sin marcha atrás, un primer paso, un punto de partida. Ese era el título. Sí, claro. Estoy convencido de eso. A pesar de que fuiste crítico de Moyano y lo acusaste de tener estrategias bandoristas en la época de Cristina. Sí, claro. Es que Moyano es lo más parecido que hay a Bandor. Él mismo dice que su ídolo es Hoffa. Y Hoffa es el Bandor de Estados Unidos. Ahora, Bandor tiene dos facetas. Y una de ellas era su inteligencia en la forma de golpear y negociar. O sea, Bandor movilizaba y combatía en la calle. En el contexto de una dirigencia sindical, por lo menos los que yo conozco, mis contemporáneos, que tienen muy poca experiencia de lucha. A ver, te lo digo en dos palabras. Lorenzo Miguel no haría nunca lo que está haciendo Caló con la Unión Obrera. Haría otras cosas. Eso no lo haría nunca. Una generación de dirigentes que se bancó la cárcel y se bancó recuperar sindicatos. Aunque en aquel momento estábamos en las antípodas, en la disputa sindical. Hoy hay una carencia muy grande de dirigentes que se la banquen. Hoy los frenan con carpetazos, con amenazas, con... ¿Y qué diferencia hay entre que te lleven preso acusándote de corrupción o como nos llevaban presos nosotros acusándonos de subversivo? Entonces me parece que lo que está y lo que está pasando, que detrás de eso viene otra generación de dirigentes mucho más dispuestos a la lucha. Si uno piensa que más de la mitad de los trabajadores activos en este país han ingresado al mundo del trabajo después de Néstor Kirchner, una clase obrera del siglo XXI, y mirás por el otro lado la dirigencia sindical, mayoritariamente del siglo pasado, algunos de la primera mitad del siglo pasado. ¿Qué hay en el medio de eso? Hay la aparición de una nueva generación de dirigentes mucho más representativo desde el punto de vista etario y desde el punto de vista también de cómo viven, cómo luchan, con esa clase obrera joven que está haciendo su aprendizaje, está haciendo su experiencia, que además, extrañamente, es una clase obrera que surgió masivamente en una etapa de conquista de beneficios, una etapa donde cada paritaria te permitía estar un poco mejor que el año anterior, donde se generaban más puestos de trabajo y de vez en cuando se recuperaban algunas de las leyes históricas que habían sido cercenadas o por la dictadura o por el neoliberalismo de los 90. Es decir, vivieron una etapa dulce. Y cuando les tocó verle la cara al enemigo, les tocó todo junto, el despido, la derrota. Y bueno, y en eso estamos, en esa transición. Y en esa mirada yo soy optimista. Cuando veo lo que han hecho los pibes de AT Capital, por decir uno de los 30, 40 ejemplos que se pueden nombrar, o los del subte, resistiendo los despidos en comparación con otros sindicatos que negociaban las listas de los que iban a echar del trabajo. Entonces, hay un proceso de construcción, de aprendizaje colectivo que va a marcar las características de la nueva dirigencia sindical que vamos a ver de ahora para adelante.
Es indudable que el triunvirato de la CGT está en una crisis terminal. La discusión es qué es lo que viene después. ¿Qué viene después de eso? Ahora, indudablemente, cada vez que hay una convocatoria hecha como corresponde, nosotros tenemos 200, 250, 300.000 compañeros movilizados en la Plaza de Mayo. ¿Y alcanza ese número, esa cantidad movilizada en la calle para frenar, por ejemplo, lo que el gobierno quiere, aunque sea por decreto sacarlo, que es la reforma laboral, la precarización laboral, la quita de derechos a los trabajadores? Yo creo que sirve para deslegitimarla desde el comienzo. Ninguna reforma de ese tipo puede perdurar si no tiene algún grado de legitimidad en la sociedad. Y ahí hay que, para mí, analizar hasta la forma en que lo explican. Nos han quitado el vocabulario. La reforma laboral no es eso es la contrarreforma. Eso es la quita de derechos. La reforma laboral, si querés, en términos históricos, empezó en la Asamblea del año 13 cuando se abolió la esclavitud. De ahí hasta el 45 o hasta antes de la última dictadura, un proceso histórico de conquistas de derechos que hizo que el sindicalismo argentino sea lo que es en la región y en el mundo. Si uno lo mira desde el punto de vista de todos los intentos que han hecho para destruirlo, para desorganizarlo, para cooptarlo, para comprar la dirigencia, para reprimirlo, todo, no se han ahorrado ningún ensayo. Y el último es el terrorismo Estado. Y sin embargo, el movimiento obrero sigue estando ahí. Y yo creo que va a seguir estando por mucho tiempo. Entonces, cualquier cuestión de reforma, por más que le den algún piso de legalidad, va para mí a chocar con la realidad de lo que es la conciencia del trabajador argentino, de que el lugar para reivindicar sus derechos es el sindicato, independientemente de los dirigentes que le toquen en suerte o en desgracia, eso van cambiando, pero que hay una cuestión muy incorporada, muy profunda, y en los pibes se ve. No hay resistencia en esta nueva clase obrera con el tema de la sindicalización. Me parece que el hecho de, y en una etapa de una resistencia tan difícil, tan dura como es esta, porque estos sí que vienen por todo, estos tipos vienen por todo. Creo que vamos a tener a favor la propia crisis económica que están generando, las barbaridades que están haciendo, este endeudamiento desmedido, esta apertura indiscriminada, les ha roto también su frente interno, y por lo tanto creo que en la resistencia nosotros vamos a estar en condiciones, en la etapa que viene, de avanzar más rápidamente de lo que hemos logrado avanzar en el 2003. Esta será otra discusión, pero no creo que nosotros nos podamos dar el lujo de recorrer el mismo camino. Hay medidas de fondo que las tenemos que tener pensadas, pero no podemos darles ya el changüí que una vez más, a los 10 años, estos tipos se puedan reconstruir y volvernos a aplicar la misma receta. ¿Cuál te parece que es el error más importante de este gobierno? Digo, para provocar esta reacción que va quitándole de a poco aval, ¿no? Porque estaban muy habilitados hace 2 años. Yo creo que estos tipos han hecho una especie de operación esa de guerra rápida. Quitaron las retenciones, bajaron impuestos, hicieron todas las medidas con las que se habían comprometido con el sector social que ellos representan. La segunda parte era las inversiones que no han venido, y la tercera parte era la reforma, era el ajuste. Si nosotros vemos objetivamente en términos de lo que han hecho y lo que necesitan, lo que han logrado ajustar es muy poco.
es muy poco. La necesidad del ajuste que le produce este esquema económico es mucho más profundo. Y ahí se han encontrado, no con la oposición tanto de la superestructura sindical como la resistencia de la gente abajo, aunque la hayan invisibilizado. En la primera ola de despido, un gran porcentaje lo tuvieron que reincorporar. Y ahora va a pasar lo mismo. Y además, los despidos que hacen, el ahorro que les genera, se lo gastan en nombrar categorías de ellos. Y finalmente terminamos teniendo con Macri más empleo público de lo que había cuando se fue el gobierno de Cristina. O sea que la estrategia por la cual ellos podían haber estabilizado esto no la están pudiendo llevar adelante. Y segundo, no hay errores. Para que haya errores tiene que haber un plan. Y yo creo que vinieron a saquear. Esta es mi percepción. Vinieron a hacer negocio rápido, a aprovechar las ventajas que le daba el poder. Todos los días está estallando una nueva. Ahora hasta con el último que nombraron ahí en lugar de que renunció por las cuentas offshore. No, el de la FIP. El de la FIP. Que nombran a un tipo que ya antes de jurar, todo el mundo sabe que tiene cuentas en el exterior. O sea, me parece que hay toda esa serie de cuestiones que le va minando la alianza con la cual Macri llegó al gobierno. Es decir, el discurso de Durán Barba no resiste todo esto. No. Y hablando de resistir, de la resistencia y de ese sujeto histórico que ustedes también, al proletarizarse, buscaban, el 2018 va a tener un protagonismo de ese sujeto histórico de los trabajadores y también tal vez un correlato en la legislatura, en la Cámara de Diputados, está Cristina en senadores. ¿Cómo se puede articular en la resistencia estas dos cuestiones? Digamos, por un lado, el sindicalismo, los trabajadores, y por otro lado, que todo eso se pueda capitalizar en una propuesta hacia el 2019, una propuesta política. Yo creo que diciembre, el tratamiento de la ley de reforma previsional marcó un antes y un después. Ahí vimos, sobre todo en diputados, la existencia o el accionar de una oposición que hasta ese momento estaba muy diluida, sin profundizar demasiado, articulado con una enorme movilización en la calle. Lo de Cristina en el Senado me parece que de por sí ya marca, es un parteaguas ahí adentro. O sea, el Senado no es un lugar donde Macri puede ir a hacer pasar las leyes como las hizo pasar hasta ahora. Si eso va de la mano de un lado, lo digo sin aumentar demasiado, que podamos repetir el nivel de movilizaciones del año pasado y se empiezan a sentir las consecuencias de los tarifazos y se empieza a profundizar la recesión y siguen cayendo puestos de trabajo y siguen cerrándose comercios y fábricas, a mí me parece que es muy fácil que de ahí se pueda pasar a una síntesis política que exprese esa oposición que evidentemente tiene que aparecer en el 2019. Una síntesis que una también a los distintos sectores dispersos y a veces hasta antagónicos dentro del peronismo. ¿Es posible? Yo creo que sí, dentro del campo popular. Mira, cuando fue el 19-20 de diciembre, que para mí fue desde que yo me acuerdo, fue el hecho más caótico que vivir. Que se vayan todos. Sí, que se vayan todos. Los que sabían la existencia de Néstor Kirchner eran, no sé, el 20% de la población, lo más anoticiado, digamos. Los que se hubiesen imaginado que la salida de eso era el gobierno de Kirchner, parece que es la mitad de esos. Entonces es difícil imaginar un escenario futuro con la dinámica que está teniendo el desenvolvimiento de la crisis.
Yo creo que hay que sincerar el discurso entre nosotros. Eso de que ahora parece que tenemos que ser garantistas de la gobernabilidad, nosotros. Ellos hacen todas las barbaridades que quieren, pero nosotros debemos garantizar la gobernabilidad. Por lo menos en el mundo sindical, el discurso más instalado es ese. Yo creo que lo que hay que hacer es intensificar la resistencia, deslegitimar las políticas de este gobierno, con la gente en la calle movilizado en defensa de los puestos de trabajo, y posiblemente lleguemos al 2019 ya con un escenario de crisis y de agitación mucho más grande que el del año pasado. Para darte un dato, en el mes de marzo del año pasado creo que fueron 6 veces, una vez no llegó a la Plaza de Mayo porque fueron del Congreso al Palacio Pisurno, una de las primeras marchas de los maestros. Las otras 5 veces fue alrededor de la Plaza de Mayo, eran movilizaciones de piso de 150 a 200.000 personas, en marzo. Después vino 2 por 1. Antes había estado la marcha federal. Es decir, a nosotros cuando decidimos que había que resistir al menemismo, recién la marcha federal debe haber sido en el año, creo que fue de la época de la Constituyente, 94 al 95. 6 años pasaron. 24. 5 años pasaron. 5 años para poder meter 100.000 personas en la Plaza de Mayo. Entonces, lo que creo que todo el debate político, se tiene que legitimar con la lucha de la gente, se tiene que legitimar en respaldo de la resistencia de los trabajadores y del conjunto del pueblo a las políticas de este gobierno. Porque si no vamos a imaginar ingenierías electorales que terminan, no sé si no estamos más cerca de que se vayan todos a de que aparezca la alternativa. En ese problema estamos. Victoria, hablabas también de para usar una palabra antigua, trasvasamiento generacional que se tiene que dar en los dirigentes sindicales, muchos de ellos, vos decías, setentistas, pero no por lo ideológico, sino por lo veterano que son. Aparecen nuevos actores, hay una juventud que está actuando, vos decías que no tiene miedo de afiliarse, y también aparecen actoras. Mañana es el 8M. ¿Esto también lo considerás como algo importante en la movilización de mañana? Todo lo que es el movimiento Ni Una Menos. Absolutamente. Mirá, yo creo que hay 2 fenómenos que son, no sé si exclusivos, pero sí muy marcados en la Argentina, que es el movimiento de derechos humanos y el movimiento mujeres. Eso desde la recuperación de la democracia. Los encuentros de mujeres creo que ya van por el 30 y pico. El grado de autonomía, la transversalidad que tienen y el crecimiento en la masividad que tuvieron fue inédito. Y creo que lo del paro de mañana, que además es una convocatoria internacional, le da un marco lo suficientemente importante como para que el gobierno intente montarse en algo que es una vieja reivindicación de las mujeres, que es el debate sobre la despenalización o la legalización del aborto. El componente de mujeres que tiene la clase obrera es muy importante, y la participación de las mujeres en los niveles de dirección del movimiento obrero, si uno lo toma en términos históricos, ha crecido muchísimo en el último tiempo. Lo otro, te digo, es un fenómeno. ¿Cuánto le puede quedar a los viejos como yo, que todavía son secretarios generales 5 años, 10 años? Eso en términos históricos es una transición. En la última elección de la UOM hubo 7 u 8 seccionales que asumieron compañeros de menos de 35 años, menos de 40 años.
apadrinado por los viejos burócratas, pero en general compañeros que caminan a la fábrica, que no entregan a los que se postulan para ser delegados, que están haciendo una práctica sindical diferente. Y me consta que eso pasa en muchos otros sindicatos. Entonces, en un mundo donde el sindicalismo sigue en retroceso, ver ese fenómeno en Argentina, realmente me parece que es un hecho específico, un hecho particular. Si a eso le sumás la potencia que tiene el movimiento de mujeres, si a eso le sumás la importancia que tiene el movimiento de los derechos humanos, tuvimos alrededor de 1000 condenas por supuesto, nos sentimos insatisfechos, faltan los empresarios, faltan algunos curas, falta la pata civil, pero el hecho de que en tribunales ordinarios, con los jueces de la Constitución, con derecho a la defensa, con algunas absoluciones por falta de prueba y demás, hayan sido condenadas tanta gente, es algo que al poder históricamente dominante de la Argentina no se lo esperó nunca. Nunca, y creo que de esta no van a salir. Más allá que ahora le den la domiciliaria, más allá de todo eso. La Argentina ha instalado en el mundo una experiencia que yo creo que va a marcar un antes y un después. Entonces el componente de todo eso, y son movimientos sociales, tiene por supuesto referencias, madres, abuelas, pero en general es un movimiento transversal, es un movimiento horizontal, democrático. Y en ese contexto me parece que pensar que la derecha pueda establecer una hegemonía en el terreno del pensamiento, en el terreno del funcionamiento de las instituciones sobre la base de un quilombo económico, porque discúlpeme, esto que están haciendo va a estallar peor que la experiencia de los 90. Porque si le sumás 2 o 3 elementos, como es la crisis internacional, el proteccionismo de las potencias, estamos en contramano de la historia. Por lo tanto, me parece que esto va a generar realmente, y sigue siendo un desafío para esta nueva generación de jóvenes que irrumpió en la política. Después del 2003 tuvimos una irrupción masiva de jóvenes a la política como no se veía desde que el Tony salió en libertad, desde los perejiles del 73. Siglos entonces. No se veía, una cosa fue impresionante. Alrededor del bicentenario de la muerte de Kirchner fue ver aparecer, y cada vez más, como lo que uno ve en el movimiento de mujeres, que además, yo no sé si uno se pone viejo y las ve pibas todas las que tienen menos de 30 años, pero yo veo a mi nieta y con qué fuerzas se están sumando. Y en el mundo del trabajo pasa lo mismo. Lo que creo y me preocupa seriamente es cómo nosotros cómo la clase obrera logra estructurar una conducción de ese proceso. Una conducción que realmente piense en términos estratégicos, tenga la cabeza suficiente como para armar en política sin someterse, con la autonomía, con todas esas cuestiones, pero que evidentemente lo de el triunfo de Macri en las presidenciales no fue una derrota estratégica del campo popular. Absolutamente, no fue una derrota estratégica. Después, en alguna otra oportunidad podemos charlar qué fue lo que pasó. Desde el candidato que tuvimos, del manejo de las contradicciones internas, todo lo que quieran. Pero que evidentemente en la cabeza de la gente, en las expectativas de la gente, en lo que significó recuperar derechos después, porque después habíamos recuperado la democracia, pero en lo económico, al neoliberalismo que impuso Martínez de Oz no lo habíamos podido quebrar. Y entonces me parece que ese proceso de recuperación, de reconocimiento de derechos, lo que fueron los movimientos, los piqueteros, los movimientos sociales, hoy
son el 30% de la clase obrera, lograr incorporar eso a un sindicalismo tan estructurado, tan dividido por rama la producción, tan duro en términos del afiliado y el no afiliado, haber dado un carácter de movimiento a todo eso me parece que es uno de los logros más importantes. ¿Hubo empoderamiento entonces? Claro que hubo. Bien. ¿Viste términos colectivos. ¿Viste que venía otro brindis? Y se viene la segunda parte. Se viene la segunda parte que te había dicho, que es la participación de todos los amigos y amigas que están acá. Simplemente quería decir dos cositas. Cuando él habla sobre el tema de derechos humanos lo hace, pero con mucha pertinencia, porque es secretario de Derechos Humanos de la CTA, integra también el CELS, es parte de la comisión directiva del CELS. Y cuando habla de mujeres, y cuando habla de esto, de Ni Una Menos, los encuentros de mujeres, la potencia que tiene el movimiento, también tiene pergaminos porque su compañera de la vida participa en los encuentros de mujeres, me contaron, desde el primero. Así que tenés allí alguien que te baja línea. Está bien. Bueno, ahora vamos a hacer recorrer el micrófono para que los amigos, las amigas quieran preguntar o charlar o dialogar y esto se torne mucho más colectivo. Compañero Victorio, cuando el resto del mundo va camino al esclavismo, ¿cómo un miércoles nosotros vamos a salir de eso? Aisladamente. No, yo creo, primero no creo que el resto del mundo vaya camino al esclavismo. Estos procesos son contradictorios, evidentemente. Estamos viviendo, me parece en términos estratégicos, un momento de cambio de paradigmas. El imperialismo norteamericano está perdiendo terrenos en comparación con el crecimiento de la influencia de China, de la India, de Rusia. Es decir, ellos tuvieron su década dorada después de la caída del muro de Berlín. Nos explicaban el fin de la ideología, el fin de la historia, el fin de todo. El fin del trabajo en Europa. Hasta que se avivaron que había más trabajadores que antes, pero estaban en otro lado. Yo creo que así como rescaté lo que pasó en esta década del kirchnerismo, faltó ponerle en contexto con lo que pasó en Latinoamérica. Es la primera vez que nosotros tenemos durante casi una década gobiernos populares, no sé si en la mayoría, pero por lo menos en la mitad de los países de América del Sur. Y eso marcó para mí un avance importante en relación a lo que estábamos acostumbrados a ver. Nosotros no teníamos dos gobiernos populares en la región superpuestos, siempre el 73, cuanto de Cámpora, el golpe de Chile, lo de Uruguay, Brasil venía en dictadura. Entonces me parece que hay que tratar de separar lo aparente de lo real. Yo no veo un proceso de avanzada, de ofensiva, donde estén imponiendo un esquema de dominación como pudo haber sido la década del 60, ¿cómo se llamaba el plan ese de Kennedy? La Alianza para el Progreso. No hay, hoy lo que hay son políticas de ajuste, el loco de Trump en Estados Unidos. Me parece que hay una etapa de incertidumbre, hay una etapa que no la teníamos imaginado, y a vos te debe haber pasado lo mismo que a mí, los que venimos de militar de los 70.
La mayoría de las cosas que pasaron no son las que nosotros habíamos imaginado. Y la mayoría de las cosas que imaginamos nosotros no pasaron. Entonces me parece que el desafío es encontrarle el sentido realmente a la contradicción que hoy estamos viviendo. Y imaginemos el peor escenario, imaginemos que a Lula lo metan en cana, que no hay... ¿Vos creés que va a haber otra vez un periodo de calma como la dictadura que fue del 74, fue de como de 15, 16 años en Brasil sin que pase nada? Creo que estamos viviendo en una transición donde tal vez tengamos que revisar nosotros la mirada que teníamos. Evidentemente éramos cortoplacistas, de eso no hay duda. Yo me acuerdo la primera vez que me junté con un compañero que me explicó lo de la revolución, después de una misa, me llevó a tomar el gordo Villarreal, me llevó a tomar un café, me explicó cómo era y le dije, ¿cuánto falta? No, me dice, por lo menos 4 años. Y me parece que a mí me alienta mucho, te repito, ver estas nuevas generaciones implicadas. En la década del 90, encontrar un pibe que se interesara, tenía que ser un estudiante de ciencias políticas. Los demás huían, no querían saber nada. Hasta nos costaba llevar a los actos de derechos humanos. Entonces, creo que esas cosas esos fenómenos que se están dando, dan para analizarlo de otra manera. Hola Victorio, ¿cómo andás? Hace un rato mencionabas de uno de los logros importantes de los movimientos sociales, los avances que se han dado junto con la CGT, o sea, los compañeros no afiliados, o sea, ese universo no afiliado y el universo sí afiliado. Y también el peso que eso tiene en el costo económico que le representa al gobierno la pelea con los movimientos sociales. A ver si podés explicitar un poco más ese fenómeno, toda la significación de ese fenómeno en el plano social, político y económico también. Sí, yo creo, primero, la constitución de lo que hoy llamamos el movimiento social, que empezaron siendo los piqueteros, después fueron todos hasta llegar a esto, no está desintegrado, no está desarmado, y me parece que dentro del movimiento social ha avanzado la referencia en los sindicatos, en el movimiento obrero. El gran componente de movimiento social que tuvo el acto, tuvieron prácticamente todos los actos, pero en la 9 de julio a mí me parece que la perspectiva de plantarse en un proceso de resistencia a Macri es fundamental. El gobierno en el primer momento aseguró que no iba a tocar nada, que de hecho anunció, bueno, todos los que negociaron con Macri se olvidaron de un detalle. Macri te da todo lo que le pidas, pero te lo da en cuotas, te paga la primera y después no paga más ninguna. Eso le pasó con las obras sociales, le pasó con los movimientos sociales, todas las negociaciones pasó lo mismo. Pero de todos modos, bueno, supongamos que no tenían otra alternativa que de poder, porque una cosa es sostenerse, ponerse duro cuando tenés una base que tiene espalda en lo económico, y otra cosa cuando se está tratando de sectores sociales de los cuales depende comer o no comer. Y no veo, por otro lado, ningún avance de ellos en términos serios de cooptación de ese movimiento. Yo creo que la clave para mí pasa por la constitución
con esos sectores y con el movimiento sindical de una conducción de una resistencia que implique un plan de lucha, por decirlo en una referencia histórica, una conducción como fue Ubaldini en la década del 80. Y eso está vivo, presente en la memoria de la gente, esas cuestiones que apelan a una experiencia colectiva que posibilitan, digamos, pararse en algún lugar. Pero creo que vamos hacia eso. Creo, esto es subjetivo, pero creo que la CGT es imposible de recomponer en los mismos términos que vino hasta ahora, que va a haber un sector muy importante que va a pasar por distintas razones, porque tiene convenios colectivos que defender, porque mucho, como en el caso de Moyano, independientemente de la caracterización y la crítica, el convenio colectivo creo que más ventaja obtuvo en la década pasada fue el de camionero. El camionero no existía, era uno de los tantos sindicatos. Muchos tienen bronca porque también a nosotros nos pasó. Por ahí te comía afiliado, pero te comía afiliado con un convenio colectivo superior, con más ventaja. El sueldo inicial del grueso de los camioneros que estaban al 9 de julio, que son los recolectores de residuos de capital, tiene un sueldo inicial de 35.000 pesos. Entonces me parece que cuando hay conquista de ese tipo para defender, ahí esa gente está dispuesta a hacerse matar por Moyano. Es verdad. Después podemos discutir si eso es lo correcto o no lo correcto. Es lo que tiene o no tiene que pasar. Pero que tienen una voluntad de defender derechos porque vienen realmente de abajo. Entonces, creo que es clave la articulación de eso, de los movimientos sociales con el movimiento sindical, en una perspectiva de resistencia, eso sí. Sí, yo creo que a 2 años del gobierno de Macri, explicitado todo lo que quiere, demostrado hacia dónde nos quiere llevar, me parece que nuestras referencias deberían abandonar el debate en torno a la gobernabilidad, en torno a todo, y pasar a discutir como discutimos en los años 90 la esencia y el efecto que produce un esquema neoliberal como el que hoy tenemos en Argentina. Buenas noches. Vos hablaste de los 90, también quisiera recordar los 80. ¿Por qué recordar los 80? Porque creo en esa época, tanto 80 como 90, yo fui delegado de la UOM, ¿sí? Creo que en los 80 fue la UOM preponderante en la provincia de Santa Fe, ¿sí? Con lo que eran candidatos, y creo que en los 90, no solo a quienes éramos en esa época de la UOM, sino a muchos dirigentes sindicales, nos hicieron creer de que no podíamos estar en política. Yo creo que fue un error grande del movimiento obrero, porque pienso que los mismos dirigentes también, en los 90, hicieron para que las bases y ellos mismos dejaran de lado los lugares preponderantes que tendrían que tener en las cámaras. ¿Vos creés que eso fue así en la época de los 90? La representación sindical en el peronismo, en la mejor época, llegó al 25%. En los 90 no sé si llegaba al 5%, pero además los diputados y representantes que teníamos votaban todas las leyes de Menem. Ese creo que fue, sí es verdad. Eso fue lo que alejó la perspectiva de la construcción política. Yo creo que hay una diferencia entre la UOM de los 80 y los 90. En los 80 fueron los primeros pasos de la integración regional. Yo me acuerdo, nosotros vivimos cuando se fusionan Ford y Volkswagen en Argentina y Brasil y hacen Autolatina. Eso implicó el cierre de 5 fábricas en Brasil y 3 en Argentina. Y ahí
fue que empezamos a intercambiar, digamos, sobre todo con la CUT, porque que era más fuerte en el sector automotriz. Y ellos venían a la Argentina y nosotros hacíamos los planes de lucha de la UOM, que realmente implicaba un grado de disciplina sindical impresionante. Los planes de lucha eran, primera semana se hacía media hora de paro, se trabajaban 2 horas y se paraba media hora. Con lo cual, la pérdida salarial era, y el impacto que tenía en la producción era una locura. Y los brasileros que venían, los llevábamos a la fábrica, primero, sorprendidos porque entrábamos a la fábrica. Ellos consideraban una fábrica sindicalmente organizada, la Volkswagen donde salió Lula, que tenía 29.000 trabajadores y 28 delegados, de los cuales 2 hacían de comisión interna. Así que ver ese grado de organización en el lugar de trabajo era impresionante. Y eso después en los 90 se fue perdiendo. Fue el fenómeno Menem. Nosotros tuvimos la ventaja de que la UOM no fue del sindicato de los gordos por decisión de Lorenzo Miguel. Cuando ganó Menem, yo me acuerdo en un consejo directivo, estábamos Piccinini, yo, Álvaro Gutiérrez, 3 o 4 de los que ellos consideraban los zurdos, y Lorenzo nos dijo, este tipo es un traidor, este tipo nos va a joder a todos. Y se lo conté al Negro Aguirre, que era el compañero, el secretario adjunto de ATE, de Coagliaro, de ATE Rosario, que había estado preso porque era del peronismo auténtico, había caído con Zepernik. Y en vez de ir con todos los subversivos estos, lo mandaron con los políticos a la Magdalena, no sé. Y estuvo con Lorenzo Miguel. Y me decía, mirá, más allá de las diferencias, Lorenzo es un tipo que se la bancó a la cárcel. Era solidario, un tipo que estaba entero. El día que me fui en libertad, que no tenía ropa, me regaló una camisa que la guardo hasta el día de hoy. Y Menem estaba con nosotros, y Menem estaba quebrado. Se la pasaba en la reja hablando con los milicos. Y esa era la caracterización que hacía Lorenzo Miguel. Eso lo salvó a Lorenzo de hacer el negocio que hicieron todos los gordos, que cambiaron convenio colectivo, con ser parte de las tercerizaciones en las empresas privatizadas, bueno, todo ese fenómeno que lo hemos charlado muchas veces. Y el problema es que después de la muerte de Lorenzo vino esto. Yo no sé cómo decirlo para no ofender, ¿viste? Pero la UOM tuvo los dirigentes sindicales más pesados de la historia y ahora tiene el más pelotudo de todo. No, cortito. Victorio, no, te voy a sacar del país porque en realidad lo que estamos viviendo es una ofensiva del imperialismo que viene a gran escala con 800 bases contra 60 bases de los otros y nosotros no escapamos a esa realidad del dominio imperialista. América Latina está, digamos, frente a esa situación y que va a ser muy difícil doblegar a los dueños del poder, porque quienes gobiernan Argentina, como los que gobiernan Brasil, son los dueños del país. Ellos se consideran los dueños. Lo que ellos hacen está bien, tienen el respaldo económico, político, financiero y todos los fierros del mundo. Pero, entonces, para esto una pregunta. Voy a tomar lo que dijo Zaffaroni, no soy ni izquierda ni derecha, soy populista en todo caso. Putin es el gran protagonista de esta etapa. ¿Cuánto extrañaría un compañero del PC que me ayude? No, mirá, en política internacional yo creo que hay que ser más serio de lo que podría ser yo opinando, digo. Yo lo que veo es un escenario desde el 2001, casi 20 años, de guerra localizada, donde por lo menos podemos decir que los yanquis no terminaron ninguna.
y que la situación la veo cada vez más empantanada. Y son guerras que tienen mucho que ver con el control del petróleo, digamos, que es la sangre del aparato productivo del siglo XX, y lo va a hacer por bastante tiempo. La forma, lo que resiste no es como en los 70, que nosotros los veíamos todos, bueno, del socialismo al comunismo, a la sociedad, no, hay de todo. Y me parece que lo que sí está generando esto es una profundización de la crisis a nivel mundial. Ahora, ¿cuál va a ser la salida? Me parece que hay que ir pensando en términos, primero, en la necesidad de no contaminarnos de aquellos conflictos. Ya Menem, por mandar los barcos a... ¿Te acordás Medio Oriente cuando los mandó ahí? Sí. Después vino la AMIA, la DAIA, bueno, todavía estamos discutiendo si quién es el que los encubrió a los juicios. Pero digo, las consecuencias, porque no son jodas esas. Preservar, me parece a mí, una región fuera del conflicto. Y ver realmente cómo se termina resolviendo. Creo que nadie lo sabe. Creo que además la ferocidad que tienen los enfrentamientos en esta etapa son crecientes. Lo que está pasando, lo que pasó en Irak, lo que está pasando en Siria, inconcebible desde el punto de vista humanitario. Entonces me parece que en los 60 había claramente una ofensiva política del imperialismo en la región, y la Guerra Fría imponiendo modelo, paradigma. Yo no lo veo. Yo veo una actitud cada vez más rapaz, una actitud cada vez más sin contraprestación, y de paso, digamos, discutir, nos falta discutir a dónde nos van a meter estos locos con los negocios que están haciendo con los israelíes, mandando a la policía de la provincia de Buenos Aires a capaz. El modelo de represión al movimiento social es lo que le hacen los judíos a los palestinos, estamos todos locos. La creación de los pobres mapuches ahora son lo que era el ERP y Montonero en la década del 70, cuando andan con gomeras y con cosas tratando que no lo desalojen de los pocos territorios que le quedan. Entonces me parece que frente a eso lo que tenemos que hacer es instalar una lógica, una discusión del sentido común. No me pida que te diga cómo va a terminar el quilombo internacional. Creo que estamos viviendo una etapa crecientemente complicada. No, una pregunta más sencilla, ¿viste? Digamos que acá sigue siendo un actor muy importante en la Argentina el peronismo. ¿Cómo ven desde el movimiento obrero? ¿Qué relaciones, qué acercamiento hay para una unidad del peronismo que creo que sería bastante importante? Porque acá, digamos que Mauricio, ese está haciendo lo que hace porque no hay una fuerza con una figura preponderante de enfrente. Sí, a mí me da cosa dar cátedra del peronismo cuando durante el peronismo, por lo menos en la década del 90, creí que no volvía nunca más a hablar. A mí realmente creo que somos todos víctimas del fenómeno Kirchner, que nos hizo de vuelta recuperar. Somos el hecho maldito del país. Claro, recuperar las viejas banderas de lo que fue el peronismo. A mí me parece que el peronismo tiene necesidad de volver
a constituirse en un bloque hegemónico en la oposición. Ahora, tenemos un tema que para mí nunca tuvo solución, que fue el contrabando que vino en el menemismo de la UCD dentro del peronismo. Metimos el enemigo dentro de la casa. Porque cuando me habla del fenómeno masa, que creo que hasta el día de hoy sigue pensando que es más factible domesticar un poco a Macri que hacer una convergencia con Cristina, me parece que hay términos de esa contradicción difíciles de resolver. Yo lo que diría es a nuestra franja etaria, pelado, los que estamos ya más para dar consejos que para ser protagonistas. No, yo creo que generar un ordenamiento de cómo vemos y funcionan las contradicciones. Aquí la unidad se impone como una exigencia de la época, una exigencia de la etapa. No una unidad ingenua, donde cada uno tenga que entregar sus principios, pero sí de que hoy una convocatoria, un frente de oposición a un proyecto neoliberal tan explícito, tan sin mediación, porque Menem dentro de todo tenía su origen peronista en el medio y eso le posibilitaba una liturgia que en medio de la entrega vendía esperanza. Yo creo que el que se confunde con Macri es porque realmente es irrecuperable. Y frente a eso me parece que lo que hay que lograr es qué pasa con sectores, y en la provincia de Santa Fe es importante, con las terceras fuerzas. Es decir, cómo nosotros logramos inclinar el fiel de la balanza. El socialismo hoy es un fenómeno nacional donde todavía, que representa una provincia donde todavía hay un montón de derechos que en otro lado desaparecieron. Ahora, cuando te sentás a hablar de política, le surge esa cosa tan gorila, tan profunda. ¿Cómo se resuelve? Además, hasta por los intereses que representan. ¿Cómo se resuelve eso? Es el desafío que tenemos por delante. Y más teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires, que fue históricamente el fuerte, electoralmente, del peronismo, hoy tiene una virgen boba ahí que no hay con qué darle, aparentemente. Me parece que es un desafío interesante para llevarlo en un debate. Claro que lo que implica es un nivel de resignaciones, de renunciamiento y de, bajarse de los egos, todo lo que haga falta para poder construir una fuerza de oposición. Después vendrá otra etapa, pero creo que 4 años más de macrismo este país no lo soporta. De eso estoy convencido. Victorio Corazón, acabas de meter el dedo gordo dentro del ventilador. Es cierto que 4 años más del macrismo no se toleran, pero no se tolera ni un día más del macrismo. En eso estamos completamente todos de acuerdo. Escribí hace poco tiempo atrás un artículo que se llamaba El retorno de los semejantes. Parecería que la irrupción tan abrupta, tan canallesca del neoliberalismo nos ha puesto en un sentido de retroceso tan atrás, que afloran situaciones del pasado y se compadecen con el presente. A tal punto que parece que hemos vuelto de nuevo en algunas cuestiones a después del 55. En el que nuevamente se tiene que reorganizar la resistencia peronista. La CGT de los argentinos, Huerta Grande y La Falda, y así sucesivamente. Donde nosotros escarbemos nos vemos en un punto de retroceso tan grande en la que parecería que todo está por construirse nuevamente. Vos acabas de hacer una apelación que es muy interesante. A mí me parece que luchar contra
el neoliberalismo, la expresión más cruda del fascismo hoy, que si revolvemos los clásicos, yo no quisiera revolver los clásicos, pero es la expresión de las grandes corporaciones multinacionales a través de un Estado represivo. ¿Sí? Para derrotar esto necesitamos, es cierto, vos lo acabas de mencionar, un gran frente opositor en el que, en alguna medida para conjugarlo, todos tengamos que hacer concesiones. Todos tengamos que hacer concesiones, ¿sí? Yo, la verdad que me inclino también por pensar que así como sucesivamente en otra época supimos reconstituir el sujeto de la resistencia, hoy el desafío que parece estar planteado es la reconstitución de un nuevo sujeto de la resistencia, porque el mundo se ha complejizado de tal manera, como bien señalaron aquí antes, y el país a su vez se ha complejizado de tal manera que si nosotros no pensamos desde esa complejidad, pucha, caeríamos en un simplismo realmente obtuso. Para salir del terreno del obtuso, vayamos a la percepción de lo concreto. Hoy necesitaríamos la reconstitución de un nuevo sujeto social de la resistencia. Más allá de hablar de la recomposición del sindicalismo, del movimiento piquetero, etcétera, etcétera. Hoy es cierto que nos hace falta un nuevo sujeto. Ese nuevo sujeto hay que empezar a perfilarlo, del cual tenemos que hablar, porque acá sin una percepción desde lo de abajo, es medio difícil que pensemos en ningún tipo de recomposición de la superestructura, ni sindical, ni política, ni de ningún antojo, mucho menos de la posición de nuestro país en una tercera posición, porque hoy vivimos la crisis ¿de qué? Del capitalismo, de una cultura exacerbada de que los Estados Unidos eran dueños del mundo y que podían discernir como querían. Digo, no sé en qué chocolate vamos a caer, porque entre Putin y los chinos no sé qué verdura va a salir de ese freezer, ¿viste? Pero el tema es que está complejo. Hay una cosa sola que no nos complejiza: la necesidad de un nuevo sujeto social. Un nuevo sujeto social que pueda discernir sobre todas estas cuestiones. Si nosotros queremos constituirnos en ese nuevo sujeto social, pues aquí hace falta de repensarnos de vuelta, y de repensarnos todos, y de repensarnos todos. Los que venimos de la década del 70, que alguna viveza todavía nos queda y alguna neurona por ahí despierta, ¿sí? Los que venimos de haber apoyado a Cristina casi sin haber logrado consolidar un espacio crítico a cosas que nos hacían algunas cosquillas, reconozcámoslo hoy abiertamente. Y también lo novedoso de lo que presupone que ese nuevo sujeto heterogéneo, múltiple, distinto a todo lo que nosotros vivimos, está surgiendo, y está surgiendo sin una conducción política, sin una conducción social, sin una conducción gremial, y va serpenteando, y viene, y se viene encima. No tenemos que pensarlo fundamentalmente desde ahí y empezar a ver cómo rearmamos esto desde abajo para arriba. Gracias. Decirle no lo que retransmita. Es lo que traté de decir esta noche. Bueno, tu pregunta me sintetiza de alguna manera. Ahora, creo que la respuesta sería muy soberbio hoy traducirla en una receta. Yo repito, me parece que estamos en una etapa donde estas reflexiones tienen que acompañar el proceso real de lucha y de movilización
Me gustaría este debate que estén, no sé, 15 o 20 referentes del 8M mañana, que estén los convocantes al 24 de marzo, que estén los compañeros que organizaron lo del 21 de febrero al 9 de julio. Y ahí nos vamos a dar cuenta que nadie realmente se está planteando estas cuestiones que son imprescindibles. ¿Cómo se constituye nuevamente una vanguardia? Una vanguardia en el sentido científico, no las que vivimos y padecimos en el pasado. Claro, pero bueno, nos hagamos cargo. Lo hemos pagado con creces y no nos arrepentimos. Yo de algo me convencí en esta mañana. Sí, yo reconozco que de Cristina fui, de Néstor, fui un apoyo, un militante acrítico, porque me pegó mucho en el territorio de lo emocional. El día que Néstor, yo no tenía mucha idea cómo era la cosa, hasta que cuando asumió, un día andaba por los pisos y me llama el ruso Danqui y me cierra una puerta, todo conspirativo, y me dice, este es de los nuestros. Y te aclaro, yo militaba en la JTP, me dice. Ah, bueno, cuánta buena noticia junta. Y cuando Néstor entró en la ESMA y habló Juan, y yo estaba solo en mi casa, habló Juan Cabandier, me agarró una crisis de llanto, empecé a gritar como un boludo en mi casa. Porque era algo que me superaba totalmente, que pudiéramos rescatar lo más profundo de aquella historia que venía condenada. Venimos del territorio del demonio. Entonces es difícil ser, cuando uno tiene compromiso, digamos, de disertar o de dar ideas, superar ese terreno lo emocional. Yo creo que Cristina tuvo cosas brillantes como estadista. Diría que de las decisiones del gobierno, por no ser fanático, el 98% fueron a favor de la gente. Pero la contracara de Cristina es que no la acertó con ninguno, salvo Kicillof, que resultó ser más o menos interesante el resto de las elecciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que muestra eso? Que fue un enorme monumento a la voluntad política sin construcción. Sin construcción. Social. Claro, sin construcción política, sin construcción de cuadro. Entonces, no sé si hay que hacer ahora el juicio de la historia o reconfigurar desde esa experiencia qué es lo que tenemos que afrontar para adelante. Evidentemente, lo que decía Walsh, de que el enemigo quiere que cada lucha nuestra empiece de cero, que no haya memoria, que no haya experiencia acumulada. Ellos sí tienen memoria, experiencia acumulada, conclusiones nacionales, locales, internacionales. Ellos sí, pues son el poder. Pero nosotros creo que tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Y no hacernos cargo de aquellos quilombos que no son de nuestro alcance. Para mí, lo de China y Putin es una hermosa charla de boliche, donde tengo una convocatoria de viejos los lunes a la tarde que nos juntamos a charlar de estas cosas. Pero me parece que la implicancia directa que tiene, sobre todo tenemos la suerte de estar medio fuera del mundo nosotros. Sí, lo que tenemos que impulsar es a un debate que permita derribar las barreras en el campo popular. Nosotros tenemos gente que se dice progresista, que se siente progresista, que dice cosas, hace denuncias, cosas que son realmente interesantes, pero que al mismo tiempo tiene un ADN tan profundamente gorila, tiene un odio que refleja
lo que sentían los hijos de puta que bombardearon la Plaza de Mayo en el 55. ¿Cómo resolvemos esa cuestión? Porque me parece que detrás de eso hay un oportunismo que tiende a captar un electorado que está polarizado por producto de cómo fueron las cosas en la historia, que en general son contradictorios con la posición económica, lo que son en la realidad. Entonces, yo creo que eso se resuelve y en eso sí, Vasco, te doy la razón, porque si en algo nos tienen que reconocer a nosotros un posgrado, un Harvard, en discutir política durante años, y algo debemos haber aprendido por lo menos en la metodología, y poder aportar en la construcción de ese debate que es necesario. Porque bueno, finalmente todos en lo sindical, en lo político, en lo partidario hemos recorrido una trayectoria y nos encontramos siendo lo que somos, parándonos de un tribunal a denunciar el terrorismo de Estado, las cosas que pasaron, recuperar la memoria de los compañeros, los nombres de los compañeros, que no es poca cosa, poner en valor esa historia, pero que nunca nos vendimos. Entonces me parece que nuestro aporte tiene que ser importante en ese sentido. Este quilombo que armamos con la causa tiene sus consecuencias. Y fíjate vos, en la ciudad de Coronda, hoy hay gente que se está preguntando quién es mi vecino. Hay maestras que ya nos han llamado porque quieren que vayamos a dar charlas de la historia de la cárcel de Coronda. Entonces, fíjate vos cómo seguimos rompiendo las bolas en la historia. Muy bueno, tío. La verdad que no lo sabía, pero me parece importante. A mí me supera de alguna manera el fenómeno que generamos en una sobremesa de un asado de hacer una experiencia de un libro colectivo. Y bueno, creo que ahora estamos obligados a continuarlo, porque esto tiene que ver con cosas que le van a servir seguramente a la generación futura. Yo tengo en lo personal un compromiso que mañana voy a tratar de plasmarlo. Yo era amigo de César Tavares. César Tavares fue el director de cárcel de la provincia, era un militante del NRP, compañero de Luis Rubeo Padre, del Negro Dunda, que fue presidente de la Cámara de Diputados y también preso en Coronda. Y siempre me dolió mucho el silencio que hubo alrededor de su secuestro y desaparición. Y yo estoy absolutamente convencido que lo que le pasó a él fue consecuencia de la política que hicimos en Coronda en el año 75. ¿Vos te acordás la cantidad de beneficios? Y vos te acordás la actitud que tenían los botones. Y creo que hay dos personajes que tuvieron mucho que ver en cobrarle esa factura que terminó en su desaparición, que son Matos y Acosta. Eran jefe y subjefe de seguridad interna, me parece. Alcalde y subalcalde. Sí, señor. Bueno. Jefe de la casa. ¿Por qué? Porque es importante que de esto se abran nuevas causas y que realmente se pueda seguir con la persecución de estos tipos hasta el día que se muera y que seguir. Pues la brutalidad que hicieron con nosotros, que es apenas un porcentaje de lo que hicieron los campos de concentración, en algún punto se tiene que poner blanco sobre negro para que nunca más tenga sentido. Porque esto, bueno, después se traduce en lo que hace cada gobierno con las Fuerzas Armadas, en lo que hace con el gatillo fácil, en lo que hace con todas las cuestiones, partiendo de la base de lo que decía Rodolfo Walsh, cuando caracterizaba a la clase dominante, decía aquellos que tienen la maldita costumbre de asesinar. Nos tocó, estamos en un país maravilloso, pero con un poder real que se constituyó sobre la base del genocidio.
Así que bueno, me alegro, tío, que en Coronda haya más de yugas, alguna gente sensibilizada. Fíjate vos, Coronda es una ciudad donde los chicos nacen ya con el birrete del servicio penitenciario. Entonces, que eso suceda hoy. Y anteriormente, cuando fuimos a presentar el libro en una escuela secundaria donde había más de 100 chicos, yo hice la pregunta ¿quién era Tavares? Nadie supo contestar esa pregunta. En Coronda, donde la cárcel arriba dice en grande el apellido de Tavares. Bueno, terminamos y después la charla sigue con un vino y lo dejamos comer también a Victorio. Un fuerte aplauso. Y que bueno, desde SADOC venimos peleando mucho en eso, seguir a referentes como vos, seguir esta línea de modelo sindical. Te vamos a dar algunos obsequios. Uno es un trabajo que hicimos hace algún tiempo, relevando los docentes desaparecidos y asesinados aquí en la provincia. Hoy incluso, vamos a decirlo, es complicado para SADOC en este momento donde el campo popular también señala tanto a los colegios privados como parte de este recinto de SEO, ¿no? Poder diferenciarnos y poder decir que en las escuelas privadas habitan trabajadores, trabajadoras, que peleamos, que nos diferenciamos y que seguimos este camino que vos señalás. Así que es un trabajo muy intenso el nuestro y sobre todo un trabajo de base. Venimos también a regalarte el libro que el compañero Jorge Micheli nos dejó en algún momento, esta novela histórica, que bueno, Jorge está aquí, así que te la va a poder firmar. Y esto para compartir la lectura con amigos. Copas de San Carlos, producción. Una foto es un aplauso. Lo mío está mal envuelto. Lo mío está mal envuelto, pero bueno, en nombre de todos los compañeros de Periscopio, los compañeros de Coronda, al sindicato dejarles un ejemplar del otro lado de la militancia.